noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Y por supuesto, feriado, 10 de junio, dentro de 2 días va a ser el 12, y vamos a enterarnos de muchas cosas que a veces no se nos cuenta bien dentro de la historia. Para el efecto contamos en los estudios con la presencia del embajador, el doctor Ricardo Escabone Yegro. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? Un placer, presidente, acompañarlo nuevamente en su programa. Gracias, embajador, muy amable, muy gentil. Gracias a usted por la invitación. Embajador, entramos en tema. Hoy es feriado, el 12 era nuestro feriado que es móvil, entonces se celebra hoy 10 de junio y vemos con mucha tristeza que muy poca gente se acuerda. Incluso las autoridades no participaron de los eventos, en fin, muy poco se conoce. Antes de entrar en el tema del armisticio del 12 de junio, ¿qué es lo que ocurría antes? El problema con Bolivia viene de mucho tiempo antes, embajador. Sí, desde 1852, que se produjo la primera manifestación boliviana de pretensión de derechos sobre el Chaco Boreal. Carlos Antonio López. Bajo el gobierno de Carlos Antonio López, con motivo de la firma de un tratado de límites entre Paraguay y Argentina, el representante diplomático de Bolivia en Buenos Aires presentó una protesta diciendo que se había dispuesto de territorio que correspondía a Bolivia. Ese representante en el año 1852 lo limitó hasta el grado 22, más o menos, a la altura del río Apa, es decir, la parte norte del Chaco Boreal. Pero posteriormente los gobernantes y los publicistas bolivianos extendieron la pretensión de Bolivia a todo el territorio del Chaco, hasta la conjunción del río Pilcomayo con el río Paraguay. Sí, ellos consideraban que todo el Chaco era suyo, ¿verdad? De los bolivianos me refiero, y nosotros también. Bolivia venía de haber perdido la guerra contra Chile, entonces se quedaba sin costa sobre el Pacífico, perdió lo que es Antofagasta, Iquique, toda esa zona, y después vienen una mirada hacia el Atlántico a través del río Paraguay, ¿verdad? Claro, sobre todo mirando el desarrollo del oriente boliviano, de la zona de Santa Cruz, que estaba muy aislada, eran muy malos los caminos, la geografía de Bolivia es una geografía compleja, entonces se hablaba de los recursos extraordinarios que había en el oriente boliviano y la posibilidad de aprovecharlos mediante la comunicación por el río Paraguay con el océano Atlántico. Siendo presidente Cándido Bareiro, presidente de la República, en el periodo de la posguerra del 70 me refiero, su canciller era José II de Kut. El canciller de Kut firma el acuerdo con Quijarro de Bolivia. Ahí tenemos la imagen, si podés pasar por favor, Iván, para que el embajador pueda ir explicando. Efectivamente, en 1879 se realiza la primera negociación diplomática entre Paraguay y Bolivia. Se entienden rápidamente. La negociación es llevada por el presidente Cándido Bareiro de Kut, que fue una personalidad relevante en la diplomacia paraguaya con posterioridad. Llevaba sus primeros meses en el Ministerio de Relaciones, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero esa negociación es llevada por el presidente Cándido Bareiro. Venía al Paraguay el año anterior de un laudo, si podemos ver la imagen anterior, venía de haber obtenido el reconocimiento de su soberanía del Pilcomayo para el norte, entre esa zona entre el río Pilcomayo y Verde, disputada por la República Argentina. En virtud del Tratado de Límites de 1876 se sometió al arbitraje del presidente de los Estados Unidos, sí. Y en el año 78 el presidente de los Estados Unidos reconoció que ese territorio era paraguayo, es decir, Paraguay acababa de consolidar el dominio sobre prácticamente todo el Chaco Boreal hasta Bahía Negra. Entonces se llevan adelante las negociaciones, podemos avanzar en las imágenes. Una más. La siguiente. Es el mismo. Ahí vamos. Ahí está. Entonces se firma un tratado que parte el Chaco en dos partes más o menos equivalentes. Ahí ya nos adelantamos. Dejamos eso un ratito, Iván, por favor. Ahí deja un ratito. En dos partes equivalentes desde la desembocadura del APA hasta el Pilcomayo, una línea recta. 22 grados 5 minutos. Ese es el tratado de 1879. Que Bolivia ratifica condicionalmente y el Paraguay no llega a el Congreso no aprueba.
No, ni siquiera se trató en el Congreso, no fue rechazado ni aprobado, no se trató. No se trató. El tratado, Bolivia dejó pasar mucho tiempo y cuando Bolivia lo aprobó, ya las condiciones habían cambiado radicalmente. Okay. ¿Qué produce ese cambio, presidente? La venta de las tierras públicas en el año 85. El Paraguay comienza una ocupación del Chaco a partir de la venta de las tierras públicas. Pero antes, dentro de esa venta de tierra pública, durante el gobierno de Bernardino Caballero se le da a una empresa boliviana la explotación de lo que es actualmente la zona de Bahía Negra. Se autoriza a explorar la construcción de un camino desde Bahía Negra, donde no había nada en ese momento, un poquito al sur, lo que hoy es el pueblo o la población de Bahía Negra, más al sur del accidente geográfico. Okay. Bahía Negra, la desembocadura del río Negro que los bolivianos llamaban Otuquis en el río Paraguay. Se autoriza a establecer un campamento para explorar un camino hacia Bolivia, porque Paraguay en ese momento tenía un alto interés en atraer el comercio boliviano hacia el río Paraguay. Se pensaba que eso iba a dar un gran movimiento a la economía. Tengo entendido que los bolivianos se excedieron, pisaron la bandera y actuó el ejército paraguayo desalojando. Efectivamente, era una concesionaria del Estado boliviano, tenía el nombre de Empresa Nacional de Bolivia, su gerente era Miguel Suárez Arana, un hombre de mucha cometividad del oriente boliviano, y él fundó ahí, a pesar de la prohibición, porque la autorización prohibía expresamente que se estableciera ninguna fundación permanente, a pesar de esa prohibición, él establece lo que se dio en llamar el puerto o colonia Pacheco. Los bolivianos reclamaron hasta la guerra del Chaco que Bahía Negra les correspondía porque fueron desalojados de un puerto que ellos fundaron y que era el puerto Pacheco. Que era un homenaje a un presidente de la República. Era el presidente de la República en ese momento. Entonces estamos de Cutquijarro, el siguiente fue Tamayo Aceval. En 1887, febrero de 1877, se recorta el territorio que está perfecto. Este era el de Cutquijarro, okay. 1879, y el Aceval Tamayo, la siguiente, que es el que le sigue, recorta la zona más occidental y deja una zona intermedia en forma ya respetando ya la venta de las tierras públicas y preservando para el Paraguay el Fuerte Olimpo. Esto fue durante la presidencia del Patricio general Escobar. Patricio Escobar. O sea, peor que de Cutquijarro. Lo que pasa es que el Paraguay consideraba que la parte más rica del Chaco era la zona del litoral y que no se podía bajo ningún concepto conceder o ceder Fuerte Olimpo. Entonces el Tratado Aceval Tamayo lo que busca es recuperar Fuerte Olimpo y se lleva arbitraje esa zona que está en Rosado, con la convicción que tenía Aceval de que el Fuerte Olimpo iba a ser en el arbitraje del Chaco lo que fue Villa Occidental o Villa Ayes en el arbitraje ante el presidente de los Estados Unidos. Tuvo varios nombres, 5 nombres tuvo en total Villa Ayes. Vamos a hablar después de eso. Efectivamente. Una vez que termina el acuerdo, posterior viene el acuerdo Benítez y Chazo. Para cuando se firma el acuerdo Benítez y Chazo, Paraguay había restablecido Fuerte Olimpo. Fuerte Olimpo estaba abandonado desde la Guerra de la Triple Alianza. En la Guerra de la Triple Alianza se abandonó Fuerte Olimpo y solo volvió a ocuparse en 1887-88. Después de la firma del Tratado Aceval Tamayo. Y en el 88 se desaloja a los bolivianos de Puerto Pacheco. En realidad lo que se hace es se establece una guarnición militar paraguaya ahí. Paraguay entonces domina todo el litoral hasta Bahía Negra a partir de 1888. Y se firma en el medio el Tratado Benítez y Chazo. Gregorio Benítez, Telmo y Chazo en Asunción en 1894, en el final del gobierno del vicepresidente Morínigo, antes de que asuma el presidente Juan Bautista de Urquiza. ¿Le reemplazó a González? Reemplazó a González Morínigo, era el vicepresidente de Juan G. González. Ok, bueno, muy bien. Una vez que termina eso, el siguiente es Pinilla Soler. Sí, que ya no son tratados de límites, son acuerdos que buscan encauzar una solución arbitral, primero por un arreglo directo o a través de una solución arbitral. En 1907, el protocolo Soler-Pinilla, que
determina un territorio que sería sometido a arbitraje, sí. Un territorio que sería sometido, lo que está en rosa, sería sometido al arbitraje del presidente de la Argentina. Pero no se ponen de acuerdo los negociadores, que son el doctor Manuel Domínguez y el ministro Emeterio Cano en Asunción, sobre los términos del tratado del arbitraje. Posteriormente, el árbitro argentino renuncia porque dicta un fallo en un arbitraje entre Bolivia y Perú, que le inhibieron los bolivianos. Que Bolivia no reconoce o discute y Parece se hacen manifestaciones, los bolivianos. Se rompen las relaciones y el árbitro argentino manifiesta que ya no quiere saber nada de resolver también el caso de... Pero el protocolo Soler Pinilla estableció algo muy importante que va a marcar todo el periodo previo a la Guerra del Chaco, el statu quo. ¿Qué quiere decir eso? El statu quo obligaba a que los dos países no avanzaran en sus posiciones militares. Es decir, era un mecanismo que el Estado paraguayo trataba de aprovechar para evitar que Bolivia avanzara en la posesión del Chaco, porque previamente, y uno de los motivos desencadenantes del protocolo Soler Pinilla, el convenio Soler Pinilla, fue el avance de Bolivia por el río Bermejo hacia el estero Patiño. 1905. De 1905 1906. hasta 1912, en 1912 establecen el fuerte de Esteroya, bien avanzados en el interior del Chaco. O sea, los bolivianos comenzaban a ingresar por la zona del Pilcomayo. Entonces Paraguay trata de frenarlos a través de esa figura del statu quo. Mientras ¿Y Ayala Mujía en qué consiste? El de Ayala Mujía deja sin efecto el protocolo, el convenio Soler Pinilla, mantiene el statu quo de 1907 a sabiendas de que no se había cumplido escrupulosamente y se dispone un procedimiento para buscar una solución. El procedimiento era negociar primero un arreglo directo sobre la base del estudio de los títulos. Paraguay nombra a Fulgencio Moreno como su representante negociador, Bolivia a Ricardo Mujía, y pasan largos años mientras ellos tratan de encontrar una salida consensuada, a la que no se llega. El acuerdo se vuelve imposible. Para 1920, 1922, 24, ya había la convicción de que sería muy difícil encontrar un acuerdo de una solución pacífica con Bolivia, porque la transacción era inaceptable en vista de las posiciones extremas de los dos países. Los dos reclamaban el Chaco. El arbitraje también, porque... Perdón, embajador, hay una foto de Bolivia de esa época, si podés poner, por favor, Iván. Efectivamente, Bolivia consideraba que todo el Chaco era suyo y Paraguay también. Ahí se ve. Paraguay lo mismo. Entonces, cuando decían vamos a llevar la cuestión a arbitraje, es decir, a un juicio que resuelva un tercero jurídicamente qué es lo que corresponde, Paraguay decía sí, pero no entra la zona arbitrada por el presidente Hayes. Claro. Y Bolivia decía, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Esa era una cuestión resuelta entre ustedes y Argentina en la cual nosotros no participamos. Esa intransigencia, embajador, de parte de Bolivia hizo que ellos tengan una posición. Hubo una suerte de presión social política también que los dos presidentes, tanto Saavedra como Salamanca, impulsaron a llevar la guerra a cualquier precio y consideraron como que Paraguay iba a ser fácil. La cuestión se complica, presidente, en la década de 1920 bajo la presidencia de Bautista Saavedra, efectivamente. Saavedra aprovecha el periodo de la Guerra Civil de 1922-23 en Paraguay para penetrar en el Chaco. Bolivia había avanzado por el litoral del río Pilcomayo y el Paraguay dominaba el litoral del río Paraguay, pero no había nada en el medio y Saavedra comienza a avanzar hacia el interior con la fundación de fortines como Saavedra, por ejemplo, y otros que se van estableciendo. Vallivian y Muñoz ya son anteriores, ¿verdad? Ya es el avance por el Pilcomayo. Esto ya va hacia adentro, hacia el interior del Chaco. ¿Dónde llegaron a Camacho? Y cuando termina la guerra civil, el Paraguay se da cuenta que los bolivianos ya estaban a 2 pasos del río, ¿verdad? Y entonces arranca también el proceso de penetración militar del Paraguay en el Chaco. Se establecen los fortines en el interior del Chaco con guarniciones muy pequeñas y dan lugar a continuos enfrentamientos
entre los dos países. El primero, el más grave, el de la muerte del teniente Rojas Silva en 1927. Todo eso va a crear el clima para la guerra, va a exacerbar los ánimos de las opiniones públicas de los dos países. Correcto. Nuestro tema de hoy no prevé hablar de la guerra, así que vamos a exonerar de lo que ocurrió en la guerra. La gente ya sabe, el Paraguay no le declaró la guerra a Bolivia, Bolivia no le declaró la guerra a Paraguay, nadie declaró la guerra a nadie, nadie ganó esta guerra en realidad, pero nosotros los paraguayos, la conducción magnífica de José Félix Estigarribia Insaurralde, Emiliano Canciller. Toca el corazón. Sí, ¿a quién él no se le eriza la piel cuando escucha esta música? Emiliano R. Fernández recordando con su guitarra y su música la batalla de Nanagua. Nanagua de Gloria, 13 Tuyuti. Canciller, nosotros no vamos a tocar temas de guerra, sabemos que embajador nomás. Embajador, perdón, no vamos a tocar temas de guerra porque está exonerado de eso. Sí tenemos que hablar. Hay una diferencia entre lo que ocurrió el 12 de junio de 1935 y lo que ocurrió el 21 de julio de 1938. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué proceso pasamos los paraguayos y bolivianos después del armisticio del 12 de junio de 1935? El 12 de junio de 1935 se firma en Buenos Aires el Protocolo de Paz. Ese protocolo consagraba la posición del Paraguay en cuanto a permitir la cesación de hostilidades con garantías militares. ¿Cuáles eran las garantías militares? La desmovilización de todos los efectivos, de suerte que en el Chaco solo quedaran 5.000 hombres por cada uno de los ejércitos. Y el compromiso de no agresión y de no realizar compras de nuevos armamentos. Creo que intercambio la devolución de prisioneros quedó para más adelante. Fue toda una cuestión álgida que dominó los primeros meses de la conferencia de paz. Porque nosotros teníamos más prisioneros que los bolivianos. Se formó una conferencia de paz en la que los países limítrofes, Argentina, Brasil, Perú y Chile, los países limítrofes de los beligerantes, más Estados Unidos y Uruguay, trataron de aproximar a los dos países hacia una solución satisfactoria de las cuestiones puntuales y posteriormente de la cuestión de fondo, la más importante, que era la definición de los límites, el tema por el cual los dos países habían ido a un conflicto militar. Entonces, el protocolo de paz lo que hace es, en primer lugar, determina la cesación de hostilidades, acaba la guerra. Eso se ejecuta en el campo de batalla el 14 de mayo. No, el 14 de junio. 48 horas después. El 14 de junio, 48 horas después de la firma del protocolo. En segundo lugar, la desmovilización de los ejércitos. Sí. 54.000 efectivos bolivianos se retiran del Chaco, 46.000 paraguayos, quedan 5.000 por cada parte. Y comienza una negociación para resolver la cuestión de fondo. El primer problema que se presenta es el de los prisioneros de guerra, porque en el Paraguay había 17.000 prisioneros bolivianos. Se habían tomado más o menos 20.000 prisioneros bolivianos. Algunos murieron en cautiverio, en el camino, por las condiciones terribles en que concluían las batallas. Otros se escapaban porque Paraguay no tenía condiciones de tenerlos en campos de concentración o controlados, incluso iban a casas particulares, se los distribuyó en distintos puntos del país. Entonces muchos de ellos se escapaban, iban y podían salir. La cuestión de los prisioneros fue una cuestión delicada, porque hubo una fuerte presión internacional sobre el gobierno paraguayo y finalmente se resolvió por un acta que se firmó en enero de 1935, en la cual el Paraguay obtuvo, en primer lugar, un resarcimiento económico muy importante, porque como el Paraguay tenía 2.500 prisioneros en Bolivia y Bolivia 17.000 prisioneros en Paraguay, fijando los gastos de mantenimiento de los prisioneros, claro, había una suma en torno a 2,5 millones de pesos argentinos, era una cantidad importante que quedaba
que quedaba para el Paraguay. Pero sobre todo, Paraguay consiguió consolidar lo que ya se había establecido en el protocolo, pero solo para el cese de las hostilidades, que era la demarcación de las líneas a donde habían llegado los ejércitos. Eso se consolidó hasta la conclusión de las negociaciones. Es decir, se estableció una suerte de estatuto territorial provisional hasta la firma del Tratado de Paz, que consagraba el avance del ejército paraguayo. Creo que tenía que ser verificado por los militares, claro, observadores bajo la garantía de los países que intervenían en la conferencia de paz. Correcto. Pero esa línea de hitos, esa línea marcada por las posiciones de los ejércitos, consagraba, como digo, el avance del ejército paraguayo desde el interior del Chaco al inicio hasta prácticamente Villamontes y el norte del Chaco, ya los extremos del Chaco al final. Entonces, del 12 de junio al 21 de julio, en que se firma el Tratado de Paz del Chaco, van a desarrollarse del 38, del año 1938, van a desarrollarse 3 años de intensas negociaciones sobre distintas cuestiones. La primera, la desmovilización; la segunda, la devolución de los prisioneros de guerra; y finalmente la solución de la cuestión de fondo. La cuestión de fondo presentaba la siguiente dificultad. Bolivia reclamaba que sus derechos seguían vigentes. Antes de eso, una consulta que a su mejor vos no vas a develar, embajador. Esa foto que aparece en tu libro, ahí si tenemos esa primera imagen, por favor, Iván. Esta foto del encuentro entre el general Estigarribia y el general Peñaranda, no se da como se cree ni el 12 ni el 14 de junio en realidad. Se da mucho más adelante, por iniciativa del que está en el centro de la imagen, que es el jefe de la misión militar neutral, que estableció en el Chaco las líneas de separación de los dos ejércitos, el general Martínez Pita. Él organizó con los demás, con los representantes de los demás países. En la fotografía aparece también el oficial boliviano, el oficial chileno, digo, el oficial que representaba al ejército de Chile, y ellos organizan un encuentro entre los dos comandantes en jefe para marcar una nueva etapa, ¿verdad? Lo importante aclarar que no fue ni el 12 ni el 14. Fue posterior. Sí. Fue un encuentro que se dio posteriormente y que se desarrolló marcando una nueva para terminar y cerrar esto, disposición de Estigarribia, el Paraguay va primero a Villamontes y el día siguiente la misma comitiva viene a Capirendá, que era el último puesto de comando del Comanchaco de Estigarribia. Sí, son encuentros muy cordiales, Se produce el intercambio de obsequio, la pistola de Estigarribia. Porque verdaderamente los dos ejércitos combatieron en condiciones muy difíciles, ¿verdad? El territorio en el cual combatieron, las condiciones, la precariedad con la que combatieron. Estigarribia en sus memorias reconoce la fortaleza, el coraje, el empeño, el empuje del soldado boliviano. Estigarribia decía incluso que prefiere la paz más anémica antes que la más cruenta de las batallas. Una forma de exagerar de que la paz era preferible a cualquier victoria, siempre y cuando fuera una guerra, ¿verdad? Volviendo a nuestro tema, ese periodo entonces del Tratado de Paz que se firma en la Argentina el 12 de junio, sirvió para crear una especie de congreso, de conferencia. Una conferencia. Que se prolonga durante 3 años y se hace bajo los auspicios de la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires. La conferencia de paz se reúne en Buenos Aires, participan delegados de los países limítrofes más Estados Unidos y Uruguay, y durante 3 años se ocupan de distintas cuestiones, entre ellas de buscar una solución para la cuestión de fondo. Y eso no fue fácil, fue traumático. Para Bolivia era una cuestión fundamental contar con un puerto sobre el río Paraguay al sur de Bahía Negra, es decir, en una zona donde pudiese establecer un puerto que le permitiese navegar por... Su antiguo Puerto Camacho. El puerto Pacheco. El antiguo quería recuperar el puerto Pacheco. Para Paraguay esa era una condición inaceptable, porque consideraba que Bolivia, teniendo un pie
en el litoral del río Paraguay, podría rearmarse, podría prepararse nuevamente y llevar es lo que se pensaba en la época, ¿verdad? Llevar una nueva ofensiva hacia el Paraguay reclamando nuevamente sus aspiraciones al territorio del Chaco. Paraguay tenía la ventaja de que al marcarse las posiciones a los que llegaron los ejércitos, tenía una cuña muy próxima a la zona petrolífera boliviana, que cortaba un camino entre Villamontes y Boyuive, es decir, entre la frontera con Argentina y la zona de Santa Cruz de la Sierra. Esa era la ventaja paraguaya. Entonces, en torno a esos dos grandes puntos se van a concentrar las negociaciones. Paraguay cede en retroceder sus posiciones del occidente un poco más hacia el oriente, alejándose de la zona petrolífera boliviana, convencido de que esa zona que ocupaba no tenía tampoco posibilidades de explotación petrolífera. Y Bolivia, con tal de mantener al Paraguay lejos de la zona petrolífera, porque pensaban también que el Paraguay quedando cerca podía en cualquier momento pegar el zarpazo, entonces lejos de teniendo al Paraguay lejos, era preferible a cualquier otra situación. Entonces, Bolivia manifiesta su disposición a renunciar a su aspiración a un puerto sobre el litoral del río Paraguay. Hubieron renunciamientos también entonces. Claro. Paraguay pedía compensaciones hacia el río Parapití. Paraguay quería tener aunque sea 1 centímetro del río Parapití, al que había llegado, pero tuvo que retroceder en los últimos meses de la guerra del Chaco. Por falta de logística. Sí, por dificultades propias y porque Bolivia emprendió una ofensiva muy grande en el mes de abril. Entre abril y mayo, Bolivia obligó a replegarse al Paraguay, sí, mucho más lejos del Parapití. Una reserva de 50.000 hombres. Embajador, tenemos que ir a un corte, el último, y a la vuelta ya quiero que nos hable de lo que ocurrió el 21 de julio de 1938. Parte final luego de estos consejos comerciales. Bueno, parte final con el doctor Ricardo Escabone Yegros, realmente una eminencia, una persona que sabe mucho, es el encargado de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, muy sólido en su conocimiento, en su formación y sobre todo muy objetivo. Siempre se dice, y a mí me duele, que se diga que el gobierno liberal entregó el acuerdo del 21 de julio de 1938. ¿Cuál es tu percepción, embajador? Bueno, primero hay que advertir que no era un gobierno liberal. Era un gobierno en el cual compartían el poder los militares y los liberales. Es decir, el movimiento que llevó a Félix Paiva al poder fue un movimiento eminentemente militar. Félix Paiva aceptó asumir la presidencia con un gabinete formado por profesores de la Facultad de Derecho. No todos eran liberales. Había personas sin afiliación política como Luis Argaña, por ejemplo, o Luis Frescura, que no fueron liberales. Luis Andrés, el padre de Luis María. Exactamente, fueron ministros en el gobierno del presidente Paiva. Y el poder fuerte, el poder decisorio, estaba en manos de los militares, ¿verdad? Los militares tenían una fuerte injerencia. De hecho, la elección del presidente Estigarribia, que va a darse bajo el gobierno del presidente Paiva, es una transacción entre el sector militar y el Partido Liberal. El Partido Liberal busca reconquistar un espacio que había perdido en 1936. Tenemos que venir otro día, embajador, porque es un tema apasionante eso, pero como se nos va el programa... Entonces, no es propiamente una decisión absolutamente atribuible al gobierno, al Partido Liberal. El Partido Liberal tenía unanimidad en el Congreso, porque el Congreso se había reconstituido por sí, se llamó una elección y se completaron. Por imposición del presidente Paiva. Porque Franco disolvió el Congreso. Claro, no había Congreso y Paiva en primer lugar pidió que se restableciera como condición para asumir la presidencia, claro, que se restableciera el imperio de la Constitución de 1870. Entonces, el Partido Liberal votó, todavía no había Congreso. No estaba constituido el Congreso. Después al punto que el Tratado del Límite fue sometido a un plebiscito. Sí. Un plebiscito en el cual el Partido Colorado y... Creo que fue el 10 de agosto de 1938. Sí. Y tuvo en agosto 136.000 votos a favor y 12.000, 13.000, o sea, 90 a 10.
Esa fue más o menos la proporción. Y el plebiscito fue organizado por el Superior Tribunal de Justicia, lo que hoy sería la Corte Suprema de Justicia, sí, porque no estaba constituida la autoridad electoral en ese momento. Bueno, pero el tratado fue lo mejor que se pudo conseguir en ese momento. Habían pasado 3 años, el Paraguay se había desmovilizado. No solamente se había desmovilizado, sino que se había dividido políticamente. Es un buen dato, ¿eh? Hubo en el medio, entre el protocolo del 35 y el tratado del 38, hubo 2 movimientos militares y se sucedieron 2 gobiernos, dos gobiernos diferentes. El gobierno del coronel Rafael Franco y el gobierno del doctor Félix Paiva. El país estaba dividido. Incluso el elemento militar ya se habían vendido nuestras armas, porque Franco vendió nuestras armas a Bolivia, a España. El movimiento, las fuerzas militares también se habían dividido, porque los levantamientos produjeron también divisiones dentro de nuestras fuerzas militares. Y Bolivia se seguía rearmando y se seguía preparando para una eventual reanudación de la guerra. ¿Es cierto que Germán Bush amenazaba que en cualquier momento podía reiniciarse la guerra? Se preparaban. Bush era, en medio de todo, el más pacifista de todos. Y en realidad, la decisión final de firmar la paz la toman Bush en Bolivia y Estigarribia en Paraguay. Porque Estigarribia viene de Washington, era el embajador, hoy le llamaríamos embajador, todavía no eran embajadas, eran ministros plenipotenciarios. Era el ministro plenipotenciario en Washington y él viene de Washington a Buenos Aires y empeña su prestigio para firmar el Tratado de Paz, que tenía la ventaja de que mantenía un principio fundamental de la diplomacia paraguaya durante todo el siglo XX anterior a la Guerra del Chaco, la intangibilidad del río Paraguay, es decir, que Bolivia no tuviera 1 centímetro al sur de la Bahía Negra, después de la desembocadura del Río Negro. Eso consagraba el tratado. Entonces, el tratado del 21 de julio se firma y Estigarribia, a pesar de que podía haberse quedado en Washington tranquilo, preservando su prestigio y sin perturbar, porque el patriotismo también implica responsabilidad. No solamente es patriota el que golpea la mesa, el que sostiene posiciones en forma imperturbable, sino que también el que asume la responsabilidad cuando ve que el país necesita tomar decisiones que pueden ser impopulares. Y tuvo un respaldo, embajador, para terminar, tuvo un respaldo del partido de gobierno, tuvo un respaldo de los militares, tuvo un respaldo de la ciudadanía, un plebiscito de lo más democrático que hay. La gente fue y se le preguntó, ¿usted quiere que continuar la guerra con Bolivia o quiere este acuerdo de paz? Porque no teníamos Congreso. Franco acaba de disolver el Congreso en el golpe del 36. Entonces no le quedaba nada al Paraguay y el presidente Paiva llama a un plebiscito para el 10 de agosto y la gente va a votar, organizado por la Corte Suprema de Justicia actual, creo que se llama Superior Tribunal. Superior Tribunal de Justicia. Superior Tribunal de Justicia, y se toma la decisión. Pero fíjese algo importante, el Tratado de Paz del 1938, Paz, Amistad y Límites, así se llama, firmado el 21 de julio de 1938, cumplió a cabalidad su cometido, porque estableció un periodo de paz entre Paraguay y Bolivia que no fue alterado en ningún momento. Nunca más hubo amenazas, movilizaciones, desplazamiento de tropas en la frontera. Nunca hubo ruptura de relaciones diplomáticas entre el Paraguay y Bolivia desde 1938 hasta la fecha. Es decir, fue un tratado que cumplió con su objetivo. Lo que no se puede decir del Tratado de Versalles, claro, o de otros tratados que solamente postergaron nuevos conflictos. Claro, totalmente. Embajador, muy agradecido, realmente muy claro, muy elocuente todo lo que explicaste. Espero que la audiencia que nos está viendo también haya aprovechado este día feriado para tener bien claros los conceptos entre lo que fue el Tratado de Paz, el protocolo de paz y el tratado de paz, que son cosas diferentes. Una cosa es el tratado de paz y otro es el protocolo de paz, límites y amistad entre Paraguay y Bolivia. Gracias, embajador, muy amable, muy gentil. Un placer, muchas gracias por la invitación. Quiero agregar que el embajador trajo una partida de libros, así que como siempre muy
agradecido, y vamos a tratar de ir difundiendo también esto, embajador, toda autoría del embajador Ricardo Escabone Yegro. Muchas gracias, embajador. Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta vamos a hablar de un temón. ¿Quién es dueño de la pobreza? ¿Quién es dueño de la pobreza? Martín Burr, un compatriota paraguayo exitoso, presentó su proyecto en casi todos los continentes del planeta Tierra, aprobado, llevando adelante cómo erradicar, cómo derrotar a la pobreza. Y sin embargo, como dice la Biblia, y se cumple fatalmente eso, nadie es profeta en su tierra. A la vuelta de la pausa conversamos con el doctor Martín Burr. Bueno, estamos ya en esta segunda parte del programa del día Diálogo Franco, 10 de junio, feriado, por supuesto, la gente está en su hogar, tranquilo, algunos ya acostados, otros en el living, en fin, cenando, algunos seguramente compartiendo en un lugar público. Este es un tema que les va a apasionar, yo les aseguro que les va a apasionar, porque siempre se habla de pobreza y no se explica bien lo que es la pobreza. Martín Burr es un economista, PhD, recibido, graduado en los Estados Unidos, que creó un método que revolucionó. Cuando todo el mundo definía la pobreza, por ejemplo, por el PIB, o sea, la cantidad de plata dividido por la población, él se dio cuenta que esto no andaba y comenzó a crear un nuevo sistema. Esto valió para que recorra el mundo, prácticamente están los 6 continentes, el propio Papa Francisco lo reconoció y aprobó porque es de interés también para la Iglesia Católica terminar con la pobreza. Y ahora acaba de venir de San Pablo, donde lanzó su libro, ¿Quién es dueño de la pobreza? Ya tenemos en inglés, ya tenemos en español, ahora tenemos en portugués. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, recién llegado de Brasil. Estuve con los industriales y los empresarios brasileños. ¿Querés compartir la imagen con la audiencia? Sí. Vamos a compartir esta imagen con la audiencia, por favor. Adelante. Indústrias no estado de São Paulo tenta traduzir em ações práticas o conceito por trás do S de ESG, chamado de Empresas Sem Pobreza. A iniciativa ajuda empresas a identificarem demandas sociais dos seus funcionários e os melhores caminhos para resolvê-las. A reportagem é de Danilo Moliterno. Sinal vermelho. 1 a cada 4 brasileiros vive atualmente na pobreza. Para o Instituto Polaris, buscar soluções para este cenário também é responsabilidade das empresas. A partir Martín, el hecho de irte, por ejemplo, ante la poderosa Fiespi, de estar en los Estados Unidos, Nueva York, en varios países de Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en toda América, hace que sea probablemente en este momento, si no el más, uno de los paraguayos más exitosos, vos y ayer. Explica un poco lo que es en primer lugar este semáforo y en qué consiste, quién es dueño de la pobreza. Bueno, sí, feliz de estar acá. Saludo a toda la gente que está viendo la tele desde la comodidad de sus casas. Nosotros estamos trabajando con la gente más humilde de Paraguay desde Fundación Paraguaya hace unos 40 años, con las vendedoras ambulantes, las vendedoras de remedios yuyo refrescantes, las chiperas, las almaceneras, y nos dimos cuenta que la manera como el Banco Mundial y las Naciones Unidas miden la pobreza no se compadecía con la realidad, porque no medían los elementos subjetivos como motivación y autoestima, entre varios. Entonces desarrollamos una consulta con la gente humilde de Paraguay para ver qué significaba para ellos la no pobreza. Y nos dijeron eso. Y armamos una aplicación muy sencilla, donde ser no pobre es verde, ser pobre es amarillo y ser muy pobre es ser rojo. Y en 20 minutos cualquier familia puede autodiagnosticarse y hacer un plan, algo impensable, hacer un tablero de control sobre lo que en qué no es pobre, sus verdes, en qué es pobre y en qué es más pobre. Pero veo muchos colores ahí. Muchos colores. Eso es una típica familia. Y después no solamente es importante entonces, doctor,
el tema del ingreso no solamente es importante la educación, la salud, sino que hay otros aspectos de la vida. Claro, por supuesto, hay participación ciudadana, participar en las comisiones vecinales, controlar tus emociones, tener motivación. Y cada familia se pide a sí misma. Esto, estamos en la cuarta revolución industrial, la tecnología permite esto. Lo impensable es que cada familia humilde puede tener su propio plan de superación de pobreza. En el Paraguay, este año, vamos a llegar a las 100.000 microempresas que apoya la Fundación Paraguaya. Cada una de ellas va a tener 100.000 microempresas. 100.000. ¿De cuántas personas hablamos, Martín? Estamos hablando aproximadamente de 300.000, 400.000 personas. Nosotros estamos con la Fundación Paraguaya, un equipo maravilloso ahí. Estamos llegando a 100.000 microempresas informales. Estamos llegando a 200.000 jóvenes. A través de nuestro concurso Escuela Emprendedora llegamos en un convenio con el Ministerio de Educación a todas las escuelas de Paraguay. Después tenemos 3 escuelas agrícolas financieramente autosuficientes y después el semáforo está llegando ahora a 375.000 familias de 60 países. Yo nunca he oído, Martín, que en entrevistas anteriores o no informadas, que hasta no es justo, no es ético decir que hay 7 millones de paraguayos y hay 1.500.000, 2 millones de pobres. ¿A vos te gustaría más definir la familia? Claro. ¿Por qué eso? Porque la pobreza se concentra a aquellos que comen de la misma olla bajo un mismo techo. Esa es la definición de la familia paraguaya. Hay veces que es abuela, mamá y nieta, madre soltera. A veces que es una familia típica de 2 padres y 5 hijos, pero los que comen y viven debajo de muchos, porque si no se pierden los recursos existentes para superar la pobreza. Y en el Paraguay tenemos una fragmentación horrible, no solamente en Paraguay, pero en Paraguay estamos hablando ahora de un Ministerio de la Niñez y de Adolescencia que no habla con el Ministerio de la Mujer, que no habla con Adulto Mayor, que no habla con el Viceministerio de Juventud, que no habla con el Ministerio de Vivienda, que no habla con la Agricultura. Un compartimiento estanco. Y la familia es la manera fácil de matar 2 pájaros de un tiro. Ayudar a la familia a superar la pobreza y consolidar la sociedad paraguaya. Mi teoría es de que somos pobres porque, entre otras cosas, una tercera parte de los hogares paraguayos está constituido por una madre sola. Y es muy injusto y es muy pesada la carga para las madres solas. Hay que establecer programas de ayuda integral. Pero lo que no podemos hacer es tener un programa de la niñez y no trabajar con la familia de una manera integral. ¿Puedo percibir como afligido, como preocupado, como superado cuando hablas de la situación de la sociedad paraguaya, de la madre soltera, la madre dueña de hogar, la madre que tiene que criar 1, 2, 3 hijos y que de repente lo hace en condiciones absolutamente subóptimas? ¿Recibe todo el apoyo del Estado? No. La madre paraguaya está sola. La madre paraguaya está muy sola. Nosotros tratamos de darle financiamiento para que pueda armar una actividad generadora de ingresos. Le capacitamos para que sepa tener un presupuesto familiar, ahorros familiares. Le damos una tarjeta para que pueda tener seguro médico. Pero la verdad es que es invisible. La madre paraguaya es invisible. Pasa desapercibida. Pero por suerte hemos desarrollado Secretaría de la Mujer, bien, gracias. Es que está en la política, no en el ayudarle a que venda más remedio yuyo para generar más plata. O sea, la política del Ministerio de la Mujer de que tiene 2 camionetas, que tiene un local nuevo, no satisface. Hay que llegar a la compañía de Loreto donde viven esas concepcioneras trabajadoras. O la misma cosa en Cambuiretá, o la misma cosa en Caguazú. La sociedad hay que ir casa por casa. La buena noticia es que sabemos cómo ir casa por casa. En la política se llega casa por casa. En los servicios públicos no se llega casa por casa. Qué buen tema. Hablando de Cambuiretá, recuerdo que yo una vez fui a Cambuiretá y llegué a la casa de una señora que hace corte y confección
y que me contó que estaba trabajando contigo. Así mismo, nosotros trabajamos, como te digo, en este Sebastiana, momento. creo que se llama. Sebastiana Silva, una heroína paraguaya que vino de Argentina, era migrante paraguaya en Buenos Aires, volvió, Pero armó ella una... tiene más de 5 personas trabajando con Correcto, ella. sí. Es Ella el tiene clásico más. tipo. Lo que nosotros, de las 100.000 familias que apoyamos en la Fundación Paraguaya, 90.000 está dirigida por una madre sola. Y hemos conformado... Qué alto el porcentaje. Hemos conformado 4.500 comités de mujeres que le brindan la garantía grupal para poder acceder al préstamo. Vamos a suponer, yo soy Claudia González, tengo un hijo, estoy sola, esa es mi realidad, no tengo mucho capital y yo me voy a Fundación Paraguaya. ¿Cómo me asesora Fundación Paraguaya? ¿Qué hace por mí? La fundación, digamos que vivís en Piquetecué, Ok. te vas a ir a la sucursal de la Fundación El Mariano Roque Alonso, ahí vas a llegar y te van a decir muy bien, nosotros te podemos ayudar, vamos a ayudarte a formar un grupo de vecinas, un grupo de personas ¿verdad? Y vamos a trabajar con el grupo. Por ejemplo, me gustaría hacer detergentes. Correcto. Sí, nosotros te podemos ayudar a hacer detergentes, te podemos dar una micro franquicia de detergentes o te podemos capacitar para que vos te las arregles sola, ¿verdad? Si no te sale bien el detergente, te podemos ayudar a tener una franquicia de Y hay helado. gente que acompaña. Absolutamente. Se llama la asesora y le ayuda a trabajar en grupo. Y a mí me cuesta plata eso como microempresario. Claro, sale del dinero de la cuota del préstamo. Pero lo bueno, nosotros logramos eso porque nuestra ¿Y durante morosidad, cuánto tiempo la acompañan? toda la vida. Martín, eso funciona mejor que el programa Tecoporá. El programa de Tecoporá es un programa de transferencia monetaria condicionada ¿Sí? que trata de luchar contra la pobreza intergeneracional. No está dirigido para que la mujer que recibe el subsidio supere la pobreza. Está dirigido para que los hijos de ella, después de ir a la escuela, ir al puesto de salud, algún día no sean pobres. Pero yo tengo conocimiento de 2, 3 generaciones que están en la misma condición. Claro, porque no apuesta a que esta señora, lo que nosotros le proponemos al gobierno es de hacer un programa para graduar de Tecoporá a las personas, que pasar de ganar 1.800.000 guaraníes a pasar a ganar 4 millones de guaraníes. ¿Y cómo se hace eso? Y capacitándole para que sepan ganar más plata. Por ejemplo, Por ejemplo, de que una persona que quiere hacer el queso Paraguay. el queso Paraguay, con el peso Paraguay, Yo tiene... tengo mi vaca, ordeño, hago el queso y vendo a 25.000 guaraníes, 30.000 guaraníes el kilo. Correcto. ¿Qué me ofreces vos? Yo te ofrezco capacitación para que vos puedas mezclar tu leche de oveja, tu leche de vaca con leche de oveja o leche de cabra y puedas hacer un queso más rico que pueda vender en la Escuela Agrícola Cerrito. El problema del queso Paraguay, es interesante que estás mencionando, la leche se vende a 5.000, pero 10 litros de leche que debería costarte 50.000, se cuenta a 25.000 guaraníes el kilo de queso. El queso Cerrito que hacen los estudiantes, ahí están demostrando... Espera un ratito, no entendí esa parte. Se toma 10 litros de leche son para 50.000 y yo vendo a 25.000. todas las familias paraguayas que hacen... ¿Dónde está la ganancia? Y no hay, todas las familias paraguayas que hacen queso Paraguay pierden plata. Martín, te juro que nunca me hice esa pregunta. A ver, de nuevo. Se necesitan 10 litros de leche para hacer 1 kilo de queso. Y 5.000 cada litro. La leche normal Sí. cuesta 5.000 guaraníes el Dan litro. 50.000 y yo vendo Eso 25. Es supuestamente para empatar, la familia debería colocar su queso a 50.000 guaraníes, pero el queso Paraguay se vende a 25.000 guaraníes. Todo Paraguay es así. Así ya era en la época cuando el gobierno promocionaba el algodón. No habían familias que superaban la pobreza con el algodón. El modelo de agricultura familiar campesina es un modelo que aspira a una autarquía alimenticia, no al emprendedor rural que sabe ganar plata. Nosotros en la Fundación Paraguaya, y no quiero aparecer como vulgar, pero
el objetivo es aprender haciendo, vendiendo y ganando dinero. Nosotros tenemos que enseñarle a los agricultores a cómo ganar 5 millones de guaraníes al mes. Eso se puede hacer, pero hay que tener un enfoque familia por familia. Algunas familias tienen una vocación de tener ganado menor, otras tienen una vocación de... Pero lo que no se puede tener es una agricultura familiar campesina que somete a la familia paraguaya a un sufrimiento ya inaceptable. Nosotros ya hemos propuesto al gobierno y a la sociedad paraguaya el plan paso a paso para terminar con la pobreza en el Paraguay a corto plazo, en 5 años. Hay 800.000 familias paraguayas que son pobres. Si se suma los que reciben Tecoporá, los que recibieron Pitibó durante la pandemia, los que reciben adulto mayor y los que reciben subsidio de pescadores, son más o menos 800.000 familias. Con un funcionario público capacitado, motivado, entrenado, a razón de 150 familias cada uno, con 6.000 funcionarios públicos capacitados, podemos llegar a cada una de las 800.000 familias y terminar con la pobreza en el Paraguay a corto plazo. No existe familia paraguaya que no pueda ser capacitada y motivada para arreglarse los dientes, para arreglar su baño, para aprender a ganar dinero, para aprender a ahorrar, para aprender a tener una administración de su dinero. Así que estoy muy entusiasmado y últimamente estamos, como te digo, esta presentación en Brasil del libro fue muy buena, muy bien acogida. Antes de irnos a Brasil, te puedo hacer una pregunta para entender. A ver, cuando vos te hice el ejemplo y vos me dijiste, vamos a reunirnos entre vecinos, entonces lo que yo puedo hacer es, yo puedo ver, tengo 4 o 5 vacas lecheras, que mi vecino tenga oveja, que otro tenga cabra, de esa manera ir sacando leche, también mezclar, y se hace una empresa, diríamos, vecinal. Y de esa empresa vecinal, yo en vez de vender a 25, ¿a cuánto puedo vender el queso? El queso Cerrito se vende a 130.000 guaraníes al kilo. 130.000 guaraníes el kilo de 25. Estamos hablando de 90%, Martín. ¿Sí? Te voy a decir otro ejemplo y volvemos acá al tema de San Pablo. Sí. Cuando yo hacía política, recorría y veía que la gente plantaba mandioca, con todo el esfuerzo que significa, 3, 4, 5 meses. Finalmente vos sacás la mandioca se lleva y vos vendés a... Un ejemplo... 10.000 guaraníes el kilo. Y cuando te vas a comprar almidón para hacer meyú, comprar 25.000 guaraníes el kilo. ¿Qué es lo que hacemos mal para que nosotros no podamos darle valor agregado a esa producción nuestra? Falta de formación profesional a los agricultores. Falta de considerar a la finca familiar como una empresa. Una empresa que tiene que tener un plan de negocios donde claramente se explicita cuál es el negocio, quién es mi competencia, por qué yo voy a ser mejor que la competencia. Entonces, la familia que planta mandioca tiene que tener un plan para saber tener un presupuesto, tiene que saber ahorrar un dinero, tiene que aprender a diversificar sus ingresos y tiene que saber de que en la finca se tiene que cultivar la mandioca, se tiene que, no solo la mandioca, terminar con el monocultivo, obviamente. También de autoconsumo. No depender solamente de la mandioca o del tomate. Claro. Cosechar en la finca, pelar en la finca, lavar en la finca, embolsar al vacío en la finca y llevar de la finca al Hiper 6. ¿Y por qué no hacemos? Y por falta de formación y por falta de política del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura no le trata a los agricultores como empresarios, como emprendedores. ¿Cómo que le trata? Le trata como agricultura familiar campesina. Entonces, la buena noticia es que ya hay maneras de apurar este proceso y capacitar a los jóvenes de una manera eficiente, de una manera con internet, con aire acondicionado, con drones, con tecnología. Y esa educación, la buena noticia es que se puede pagar a sí misma.
Sale gratis. No, vamos a hablar de Cerrito, pero respondeme esta antes de irnos al corte. Yo veo que vos estás muy entusiasmado, te veo de alguna manera eufórico, decidido, estás contagiando. La gente que nos está viendo a través de las cámaras de C9N estará diciendo, yo puedo hacer eso. Lo que hizo Aye hoy fue una muestra de lo que el paraguayo puede hacer. Se fue y ganó en Europa, en España, un torneo, una competencia musical en donde salió la primera de un universo de más de 400, 500 millones de personas. Quiere decir que se puede. Martín, haciendo abstracción de tu condición de gerente de la Fundación Paraguaya, el programa Tecopona sacó pobres, sacó gente de la pobreza. ¿Sí no o es luego su objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aliviar Pero entonces va a ser eterno. Va a ser eterno. Pero Entonces, no, eso no fue el objetivo. Yo estuve en la presentación, esto lo hizo el presidente Oscar Nicanor Duarte Frutos, y la presentación era darte Coponá por 3 a 4 años. Mientras se tenga bebés menos de 18 años, se sigue. Bebé de 18 años. ¿En serio me decís? Estamos encontrando familias... Pero Martín, no importa lo que hacemos en Paraguay. Esto comenzó el presidente Fox en México, después hicieron otros presidentes, Uribe, el presidente Lula, Paraguay Nicanor, y hasta ahora todos continuamos. No importa quién sea, yo te pregunto, ¿el proyecto Transferencia Monetaria Condicionada, TMC, es para toda la vida o es en forma parcial por 3, 4 años, ayudarle a salir de la pobreza y dejarle luego en libertad? El programa Tetecoporá, que se llama el programa de transferencias monetarias condicionadas, se autodefine como un programa de pobreza intergeneracional para asegurarse que los hijos de los beneficiarios no sean pobres. Entonces estamos hablando de 15, 20 años de ayuda. Motivo por el cual hay muchas señoras que al no ser capacitadas y motivadas empiezan a siguen embarazando de ya edad madura para que siempre haya un chico menor de 18 años en la Martín, casa. vas a tener nietos, vas a cuidar tu nieto y vas a seguir recibiendo plata. No te vas a sacar más nadie. Entonces, porque mucha gente... Mira que la Argentina está mal, ¿eh? Mucha gente cree que... Esto no es un subsidio disfrazado. Es claro que es un subsidio. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir casa por casa y caso por caso a la gente que recibe en Tecoporá y premiarle por salir de la pobreza. Hoy en día nosotros tenemos casos de señoras que, por ejemplo, han construido un baño moderno mediante su trabajo y su dedicación. Un baño con water, con bidet, con ducha, agua caliente, azulejo. Y esconden en su casa para que la gente social, el trabajador social del Ministerio de Desarrollo Social no le vea, porque le quitan el subsidio. Mi idea es que se le premie. A tercera edad se le quita si tenés beneficio. No se te da, si tenés un baño no se te da. Qué increíble. Entonces algo estamos haciendo mal. Y correcto, pero tenemos que aprender. Yo creo que nosotros acá tenemos que sacar la política partidaria. Partido Colorado, Partido Liberal. O sea, la pobreza hay que despartidizar. Y acá hay que despartidizar, y el paraguayo o el paraguaya que vive acá tiene que ser, se tiene que llegar de una manera precisa. La mitad de las familias paraguayas tienen que ser fortalecidas para superar la pobreza. La buena noticia es que se puede. Nosotros sabemos que se puede. Tenemos el currículum, el programa de estudio, el programa de intervención, el programa de crédito, el programa de capacitación. Hay manera, no existe paraguayo que toma conciencia de que la familia no puede dormir todos encimados en una misma dormitorio, en un mismo pieza, y para construir un dormitorio adicional que no lo puede hacer en 5 años. Por eso la gran oportunidad para el Ministerio de Vivienda en el Paraguay es dejar de construir casas para dedicarse exclusivamente a mejorar, a ampliar soluciones habitacionales de casas existentes, claro, estoy de acuerdo, con el beneficio de que la familia debería hacer la construcción y el gobierno les reembolsa los gastos. Entonces, esa habitación adicional... Se evita el lucro del tercero. Claro, no, y hay más dinero. Nosotros hemos construido Pelo Pincho acá en la Chacarita cuando éramos
estamos en la Municipalidad de Asunción, donde la municipalidad puso el material y los vecinos hicieron la construcción. Ese mismo modelo podemos hacer y podemos tener Paraguay sin pobreza a corto plazo. Entonces, es una invitación al diálogo, a la conversación. No es una crítica a nadie. No. Es un deseo de salir adelante. Pero te digo nomás, estuve en las favelas de San Pablo, justamente me invitaron porque querían conocer este. O sea que hay una posibilidad de poder llevar este programa a unas 1.500 favelas en Brasil. 1.500 favelas. Donde tiene los mismos problemas porque definida la unidad de medida o de análisis como la familia, todas las familias del mundo son iguales. Claro. Todas las mamás en el mundo son chapadas cortadas con la misma tijera. Y esa es la buena noticia. Entonces se puede trabajar sobre el ingreso, se puede trabajar sobre el empleo, se puede trabajar sobre la vivienda, sobre la infraestructura, sobre la educación, la cultura, la salud, la organización y participación con la familia. Y la familia puede salir adelante. Así que yo estoy, mira, muy entusiasmado. Estamos también trabajando en Bolivia, hace poco estuve en La Paz y en Tarija. Estamos, mira, acá en Córdoba estuve también. Ahora me voy a Resistencia Chaco el fin de semana. Después me tengo que ir a Marruecos, en África. Nosotros tenemos que liquidar el tema de la pobreza en el Paraguay para pasar a tener otra clase de problemas. Cuando se acaba la pobreza en el Paraguay, son problemas de crecimiento. Son problemas de facultad, son problemas de transporte público, son problemas de otra clase de problemas, pero familia que es con una persona que se fue a dormir en una noche sin cenar, eso es lo que no se puede permitir. Estoy de acuerdo. Martín, siempre yo digo que las palabras empujan, sin embargo los ejemplos arrastran. Vos lo que está diciendo, la gente puede decir, bueno, pero yo cómo voy a creer, ¿por qué debo creer? A la vuelta de estos consejos comerciales nos vas a contar cómo están llevando adelante las escuelas agrícolas y cómo se van financiando. A la vuelta de estos consejos comerciales volvemos con el doctor Martín Burt. Bueno, parte final en este Día de los Héroes, ya no se necesita empuñar un fusil o un mortero. La guerra que tenemos que ganar hoy no necesitamos un adversario, no necesitamos un país. La guerra es derrotar a la pobreza. Entonces, para derrotar a la pobreza, Martín acaba de decirnos que hay que despartidizar el problema social. ¿Por qué tenemos que creer? ¿Por qué esto no es una teoría más? ¿Por qué Martín Burt tiene la demostración de que esto es verdaderamente eficiente? ¿Cuál es tu experiencia, por ejemplo, con las escuelas agrícolas? Bueno, evidentemente la formación técnica de los agricultores en el Paraguay es un tema muy importante. Yo les quiero decir de que nosotros en Fundación Paraguaya hace 20 años nos hicimos cargo de la Escuela Agrícola Cerrito, acá en el Bajo Chaco. Después construimos una escuela en Benjamín Aceval, después construimos una escuela ya en Igatimí, en la reserva del bosque en Baracayú, y después estamos también hace 14 años en la zona de Belén, ahí entre Orqueta y Concepción. Y hemos comprobado de que se le puede brindar educación de alta calidad a los campesinos más humildes, en una educación que, lejos de costarle dinero al Estado paraguayo, genera plata. La Escuela Agrícola de Cerrito genera $750.000 al año. Y con eso paga 40 salarios de profesores, custodios, guardias de la escuela agrícola, y tiene 20 microempresas didáctico-productivas que enseñan y ganan plata. Acá nosotros tenemos mostrando... ¿Qué es esto, Martín? Nosotros tenemos acá que nuestro hotel escuela gana $100.000 al año. Nuestro yogur gana $27.000 al año, la reforestación de eucalipto $18.000, la panadería $13.000, la huerta orgánica $7.000, leche de vaca $6.000. O sea, cada cátedra de la escuela agrícola no solamente enseña en el pizarrón o en la práctica, sino le enseñan a ganar plata.
porque aquí el agricultor trabaja y otra gente lleva la plata, porque al agricultor no se le enseñó... El famoso acopiador. El acopiador, el intermediario. Al agricultor no se le enseñó, al agricultor se le enseñó a que ahí, hasta el portón de la finca, él tiene que ser un emprendedor, que sabe hablar con el gerente del supermercado, que sabe hacer una exposición de productos en el agroshopping, que sabe llamar a Bolivia, Argentina, a Brasil a colocar sus productos, que entiende de invernaderos y puede comparar el invernadero israelí con el invernadero portugués, con el invernadero chino, y puede hacer el cálculo de dónde le va a ganar más plata costo-beneficio con el tomate. Entonces nosotros en el Paraguay no estamos apostando a una formación integral del emprendedor rural. Se le trata todavía como campesino agricultor, el hombre de la asada. Las chicas y los muchachos tienen que aprender a hacer código de computadora, tienen que hacer robótica, para que esos robots posteriormente sean drones, es decir, robots que vuelan. Y ese dron le puede ayudar a ver el perímetro de su finca, si no hay fuego que se está acercando, y posteriormente ver el agua, el suelo. Pero vamos a una nena de San Pedro de Icuamandiyú, tiene toda la capacidad para ser una emprendedora rural que gana dinero. Así que apostemos a la educación de los chicos. Esa es la deuda pendiente. O sea, para vos, Martín, para la Fundación Paraguaya está demostrada que se puede ser eficiente. Pero absolutamente. Esa es tu cámara. 30 segundos finales, el mensaje para todo lo que te están viendo. No perdamos la ilusión, no perdamos la esperanza de que podemos salir adelante. Claro que podemos salir adelante. Los modelos están. La Fundación Paraguaya, después de 40 años, ha desarrollado ejemplos que se están copiando en muchos países del mundo, y de que, mira, nuestra convicción es de que se puede eliminar la pobreza en el Paraguay a corto plazo. Desde luego, lo primero que se necesita es tener fe y saber de qué se está hablando. Por suerte sabemos que se puede, y aprovecho para saludar a las 100.000 microempresarias que apoya la Fundación Paraguaya: la chipera, la yuyera, la despensera, la modista, la peluquera, esa mamá que trabaja, que genera ingresos, que cría a sus hijos, que lucha y que mantiene una risa exuberante. Así que muchas felicidades a todo el mundo. Gracias por esta oportunidad de conversar y y seguimos adelante. Te felicito por repito, me llama la atención el vigor que tenés, la fortaleza, Martín. Y hoy, día de la Paz del Chaco que celebramos, no fue en vano la muerte de más de 30.000 paraguayos que defendieron el Chaco. Ellos soñaron con un Paraguay mejor, y hoy escuchamos que se puede salir de la pobreza simplemente con una visión largoplacista. Nosotros nos vamos. Gracias, doctor Martín Burr, muy amable. Retornamos el próximo lunes, si Dios permite. Gracias a la audiencia por la preferencia. Si Dios permite, retornamos el próximo lunes.